Una rentabilidad del 100 por 1. De eso vamos a hablar hoy en el día 89 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Escuchen esta historia. Dice, fue criado en una de las áreas más duras de Manchester, Inglaterra. Su padre era alcohólico y dejó la escuela a los 15 años. Huyó de su casa y vivió en las calles uniéndose a una pandilla con la que se vio envuelto en una vida de delito y finalmente terminó en la cárcel. Cuando salió, se unió al ejército y pasó por 2 divorcios. En 1994 acudió a una iglesia, le dio su vida a Cristo y fue lleno del Espíritu Santo. Comenzó a visitar a las personas en prisión, se unió al equipo de intercesión para liderar el ministerio en prisiones. Comenzó una organización para expresidiarios e inició un proyecto para personas sin techo. Empezó un curso para ayudar a quienes tenían adicciones y algunos proyectos para socorrer a quienes luchaban con la depresión y las deudas. Bajo su liderazgo, este ministerio se ha extendido por las cárceles de Gran Bretaña y en 76 países más en todo el mundo. Miles de personas han llegado a la fe en Jesucristo. Cientos de hombres y mujeres han sido acogidos en distintas iglesias a través del ministerio de Caring for Ex-Offenders, ayuda para los expresidiarios. Los ministerios que dirige tienen el potencial de tocar miles de vidas alrededor del mundo. Paul Cowley es un ejemplo de alguien que fue buena tierra en donde la semilla brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Tiene un corazón noble y bueno. Escuchó la palabra, la retuvo y mediante la perseverancia ha producido una cosecha cientos de veces mayor a lo que fue sembrada. Lucas 8, versículos 8 al 15. Encontró a Jesús como su Salvador, sembrador y pastor. Leamos Salmos 38, versículos 13 al 22. La palabra de Dios dice así, Salmo de David para recordar. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Salmos 38, estos versículos del 13 al 22, nos hablan acerca del Salvador personal. David, en medio de todos sus problemas, sufrimientos y persecuciones, se volvió al Señor como su Salvador personal. Puede que ahora mismo estés atravesando las dificultades extremas que afrontó David, o puede que no. Pero aún así, puedes seguir su ejemplo en tu vida. Clama. Pide ayuda al Señor. Yo espero de ti, Señor y Dios mío, que seas tú quien les conteste. Tan solo pido que no se rían de mí, que no canten victoria cuando yo caiga. Confiesa tu pecado. Voy a confesar mis pecados, pues me llenan de inquietud. Confía. Yo espero de ti, Señor y Dios mío, que seas tú quien les conteste. Confía en que Dios te salvará. Señor, no me dejes solo. Dios mío, no te alejes de mí. Dios y Salvador mío, ven pronto en mi ayuda. Busquemos Lucas capítulos 8 y leamos los versículos 1 al 18. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola:
El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad, pues, cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. San Lucas, en este capítulo y los versículos del 1 al 18, nos habla acerca del gran sembrador. Gran parte del ministerio de Jesús consistía en sembrar semillas. Jesús andaba proclamando las buenas nuevas del reino de Dios a donde iba. Hoy en día nuestro ministerio simplemente suele consistir en sembrar semillas. A veces esto implica viajar. Para sembrar la semilla, por ejemplo, un viaje misionero. Otras veces Jesús congregaba a la gente y luego sembraba semillas. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud, viajaba y congregaba. Jesús no hizo toda la siembra por su cuenta. Tenía un equipo en el corazón del cual había 12 hombres y también algunas mujeres. Las mujeres desempeñaron un papel muy importante en el ministerio de Jesús. Entre otras cosas, ayudaban a sostener al equipo con sus propios recursos. Jesús entonces describe lo que todos están haciendo en las palabras de la parábola del sembrador. Ellos, al igual que nosotros, sembraban la semilla de la palabra de Dios. No te desalientes, sino todos llegan a responder de la misma forma. Duro de corazón. Algunos no creerán y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo y se lo quita del corazón para que no crean y se salven. Débil de corazón. Otros parecerán responder de forma muy entusiasta, pero no perdurarán. No echan raíces. Oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. Indiferente. Aún otros tal vez respondan favorablemente, pero luego su compromiso disminuirá debido a los espinos de la vida. Ansiedades, cuidados, riquezas y placeres. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. De todo corazón. Las primeras 3 categorías llevan una gran decepción y tristeza. No obstante, Jesús dice que algunos responderán favorablemente y producen una buena cosecha. O como expresa The Message, estos son los corazones buenos que se apoderan de la palabra y se aferran a lo que sea, permaneciendo con ella hasta que haya una cosecha. Antes había dicho que esta siembra produjo una cosecha del 100 por 1. A menudo digo que realizar o andar predicando o decir la palabra de Dios en algunas ocasiones suele ser decepcionante. Es decepcionante cuando la gente responde negativamente o se aparta. Pero al leer las palabras de Jesús no debemos sorprendernos de esto. Por otro lado, también ha sido emocionante el hacerlo.
Aquellos que responden de todo corazón a la semilla que ha sido sembrada, como Paul Coley, la historia que escuchamos al principio, tienen un enorme impacto, una cosecha 100 veces mayor. Vemos esto una y otra vez en la vida de aquellos que se acercan a Jesús. Son llenos del Espíritu Santo, salen y le cuentan a sus amigos y producen un gran impacto en la sociedad. Estas palabras de Jesús no tienen que ver solo con otras personas. Trata acerca de todos nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando leemos la Biblia o escuchamos una charla sobre la Escritura, ten cuidado por la manera en que escuchas la palabra de Dios. En un sentido, tu vida entera es una respuesta a la palabra de Dios. Cuanto más respondas, más se te dará. Busquemos ahora Números 27 y leamos los versículos 12 al 23. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la resilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Números 28. Las ofrendas diarias. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato. Ofrenda encendida a Jehová y su liberación. La 4ª parte de un hin con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2.º cordero a la caída de la tarde. Conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ofrendas mensuales y del día de reposo. Mas el día de reposo 2 corderos de un año sin defecto. Y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino medio hin con cada becerro, y la 3ª parte de un hin con cada carnero, y la 4ª parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Ofrendas de las fiestas solemnes, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová, y a los 15 días de este mes la fiesta solemne. Por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, y un carnero y 7 corderos de un año, serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo.
Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación, y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis en holocausto en olor grato a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos y una décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis, además del holocausto continuo con sus ofrendas, y sus libaciones serán sin defecto. Números 29, versículos 1 al 11. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis. Os será día de sonar las trompetas, y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová. Un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos una décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda. Y el holocausto continuo y su ofrenda y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año, serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos una décima, y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo de sus ofrendas y de sus libaciones. Números nos habla acerca del pastor supremo. A medida que Moisés se aproximaba al final de su vida, veía con desesperación la necesidad de que el pueblo de Dios tuviera un líder. Oraba así al Señor: dígnate, Señor Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que los dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Dios escuchó la oración de Moisés y designó a Josué como su sucesor. Dios dijo acerca de Josué: es un hombre de espíritu. Le impusieron manos, fue encomendado, se le dio autoridad y se volvió un pastor del pueblo de Dios. En aquel entonces, pastor era un término habitual de reyes y gobernantes. La preocupación de Moisés por el Señor anticipa la preocupación de Jesús por su pueblo. Cuando Jesús veía las multitudes de personas en su ministerio, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Esta imagen del líder cristiano como un pastor es utilizada en varios lugares del Nuevo Testamento. Pedro escribe: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Jesús es el pastor supremo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Conozco a mis ovejas. Dice que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. El escritor de Hebreos describe a Jesús como el gran pastor de las ovejas, Hebreos 13:20. El resto del pasaje del libro de Números, con sus regulaciones sobre la alimentación y la bebida y los festivales religiosos y el día de reposo, nuevamente señala a Jesús. San Pablo escribe: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Jesús es el pastor supremo, el gran sembrador y el salvador del mundo. Señor, te adoro a ti hoy como el pastor supremo, el gran sembrador y el salvador del mundo. Gracias por tu amor y tu cuidado hacia mí. Gracias por el mensaje que me has dado. Oro para que pueda, a cambio de ello, ser un buen pastor, sembrar la semilla de tu palabra en otras personas y producir una cosecha abundante en mi propia vida y en la de los demás. Podríamos estar particularmente intrigados por las mujeres que viajaban con Jesús y respaldaban su ministerio con sus propios recursos.
Entre ellas estaba Susana, Juana y María Magdalena. Habían sido sanadas o libradas de espíritus malignos. Cusa, el esposo de Juana, administraba la casa de Herodes. El apoyo de Juana a Jesús y el trabajo de Cusa realizaba para Herodes tuvieron que producir conversaciones de lo más interesantes en su hogar. Es interesante ver mujeres en posiciones de prominencia. También estaba María Magdalena, quien fue seleccionada por Jesús y a quien se le confiaron aquellas noticias asombrosas. Jesús escogió una mujer con un terrible pasado para confiarle la noticia más importante de toda la historia. Que Dios te bendiga.